¿Qué tal, señores? Bienvenidos a otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos algo de Exalted Funeral. Estos chicos han estado ocupados sacando Kickstarters para el mundo de Land of Im, este juego de rol de fantasía basado en las novelas gráficas del señor Costa y del señor Parks. En esta ocasión les traemos el libro de campaña, el ambicioso libro de campaña de Boglands, o dicho de otra manera, las tierras de porquería. Vamos a verlo de cerca. Acompáñenos. Este es nuestro tercer video en estas tierras de Im. Y como dicen nuestros autores para este sistema de juego, es una especie del Señor de los Anillos con mopeds. Así es como lo están vendiendo, pero creo que va mucho más allá que simplemente eso. Las piezas de arte son impresionantes, muy coloridas, muy llenas de detalle, los empastados, pasta gruesa y acabados de muy buena calidad. Definitivamente nos enganchan simple y sencillamente ya por el diseño, por el concepto artístico. Los dos diseñadores, creadores del juego, escritores del juego, son también los artistas y creadores de algunas novelas gráficas, quizá la más famosa de ellas, Los Aventureros, y están precisamente basadas, este juego de rol está basado en esos mundos. Tenemos un mapa de campaña. Este no viene con este libro, pero es recomendado. Este mapa se vende por separado o hay algunas cajas que te incluyen este mapa. También lo puedes descargar de internet para poder utilizar y correr tu campaña, y creo que va a ser importante precisamente porque hay mucha referencia dentro de ese libro a los hexágonos de todo este mapa. Ahora sí que buscas ese código numérico dentro del libro y te va a dar la descripción de esa posición, a ver si hay algo importante que hacer en ese mapa. Si se dan cuenta, esta estructura de campaña de hexágonos nos remonta a los años 70, los años 80, cuando surgieron esas aventuras de Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons primera edición, donde era precisamente explorar hexágonos. Juegos más recientes, algunos de Free League por ejemplo, ya adoptaron este sistema de explorar hexágonos o regiones en el mapa y poder generar eventos aleatorios y elementos de historia, ahora sí que sobre la marcha. El libro en la parte de atrás nos da algunos detalles y nos dice de entrada que es recomendado para 2 a 6 jugadores, más el Game Master, probablemente hasta 7 jugadores, de edades aproximadamente de 12 años en adelante, y una sesión de juego debe durar entre 2 y 4 horas. Este libro en especial tiene un valor sugerido de venta de $60 americanos. El libro de reglas, por ejemplo, tiene un valor sugerido de venta de $40 americanos y el manual de monstruos de $30 americanos. La verdad es que por los acabados, la pasta dura y todo lo demás, es muy buen valor. Recuerdo aquellos años gloriosos cuando el manual de jugador de Dungeons and Dragons segunda edición, Advanced Dungeons and Dragons, costaba $20 y la guía del Game Master costaba $18 americanos. Pasta gruesa, algunas páginas a color, la mayoría en blanco y negro. Aquí tenemos todo a colores, señores. Primeras páginas vamos a tener los créditos, la gente creativa, el señor Parks y el señor Costa como líderes de proyecto, diseñadores, escritores, ilustradores, todo por ahí, todo el paquete completo. ¿Cómo utilizar este libro? Es un sandbox a final de cuentas, una caja de arena. Significa que los jugadores van a ser libres de explorar todo el territorio, como si estuvieras jugando en tu consola o en computadora, el juego de Skyrim o algunos de esos de Final Fantasy. Después vamos a tener divididos por territorios, por secciones, como si fueran reinos, los diferentes puntos de interés, como por ejemplo los pueblos y las ciudades. Aquí tenemos a Dunk y vamos a encontrar dentro de este personajes de interés, conflictos, facciones que ahora sí se están disputando el control de estos, y cómo pueden, como semillas de historia, interesarse los jugadores en explorar esto y generar algunas aventuras, ya sea para su propio interés, llenar sus propios bolsillos o ayudar al reino. No es tanto ya una aventura creada cada una de estas secciones, sino más bien como las semillas de muchísimas posibles historias que el jugador y el Game Master pueden explorar. Sí, realmente para poder correr una de estas aventuras necesitas muy poca preparación. El Game Master puede preguntarles a los jugadores de cambio de sesión, ahora sí que terminando una sesión antes de empezar la otra, hacia dónde intentan viajar.
y el Game Master puede leer esa sección y darse una idea de qué tipo de elementos va a necesitar y si alguno de estos requiere algo de preparación o algunas herramientas adicionales, pero la verdad es que los jugadores van a ir dictando el curso de acción, el camino a seguir y también las aventuras que se van a ir apilando una tras de otra. El libro tiene algunas ilustraciones, sobre todo en lo que van a ser personajes que los jugadores pueden encontrar. Cada que vemos una de estas ilustraciones, aunque sea lápiz y en tinta, sin color, vamos a ver a un posible adversario o aliado de los jugadores o un punto de información importante. Vienen algunos datos básicos sobre cómo correr y adaptar este personaje. Obviamente no vamos a saber todo su trasfondo, toda su historia, nada más lo necesario. El Game Master es libre de explorar y crear y darle tanto detalle como sea necesario. A veces los mismos jugadores van a demandar más detalle de algunos de estos personajes y completamente ignorar a otros. Este libro, al mismo tiempo que los otros de Land of Im, es un claro ejemplo de menos es más, esa filosofía en el que nos dan los autores la mínima cantidad de información necesaria, pero justo la necesaria y con las palabras adecuadas para generar en nosotros una chispa de emociones, de sensaciones y poder darle vida al mundo y a los diferentes personajes que vamos a encontrar aquí. Me gusta que se toman el tiempo suficiente como para poder delinear la premisa de una historia sin decirte cómo se va a resolver y mucho menos cómo va a terminar o a concluir, pero más bien se concentran en darte un panorama completo, en los detalles visuales, los mapas, los diferentes características del aspecto en general de los diferentes lugares que vas a visitar y algunos justos detalles de algunos de estos lugares que son muy característicos. Tenemos por ejemplo esta ciudad que es básicamente está hecha de basura. Otros pueblos que están construidos sobre lagos pantanosos y todo esto va a estar sobre muelles. Entonces, claro, te dan todos esos aspectos. Te dicen la pesca funciona así, pero la contaminación que baja de las fábricas está haciendo que la pesca sea cada vez más difícil. Entonces, vas viendo esas pequeñas como semillas de historia y algunos un poco más. Son como patadas en el trasero a los jugadores de anda, ve allá y arregla esta situación. Pero cuando avanzas en las páginas, en otros lugares te das cuenta de que esa semilla de historia tiene otra perspectiva, otro punto de vista desde otra facción. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? No te van a decir, y eso es cuestión ya del Game Master, de que ahora sí que te pongas los pantalones y que le des la justa razón a uno de los dos, o los dos tienen razón, pero simple y sencillamente no se han entendido unos a otros. Me gusta cómo está estructurado porque incluso este libro por sí solo, lo que es el mundo de campaña, funciona si lo quieres llevar a otros sistemas. Aquí no estamos viendo datos numéricos de algunos de estos personajes, nos dan una recomendación para poder seguir un perfil y ahora sí que consultar la guía de monstruos o el libro básico de reglas y tomar algunos de esos perfiles básicos, ¿no? Este tiene el estereotipo del guardia, entonces vas a buscar al guardia y ahí tiene sus datos numéricos. Entonces lo puedes llevar a cualquier mundo, adaptar este mundo, hacerlo tuyo dentro del universo o campaña que estás corriendo. Dicho esto, es finalmente en este tercer libro de Land of Im donde finalmente entendemos el mundo de Im como tal. Ya vimos el libro de reglas, vimos el bestiario, en el libro de reglas vimos precisamente cómo funciona casi todo, pero aquí es donde finalmente nos da ese sabor de boca de qué se trata. Me gusta cómo están diseñados los calabozos. Básicamente es un diagrama de flujo con habitaciones con cuadros y pequeños números. Nos dan una breve descripción que vamos a poder encontrar acá. Está en nosotros como Game Masters el llenarlos de estética, ahora sí que vestirlos, porque sí, podemos crear una aventura en base a estos como diagramas de flujo rápidos y nosotros ya darles esa apreciación. Es que no me gusta que la habitación sea cuadrada, no importa, tú hazla como quieras, descríbela como sea, utiliza las piezas de arte que tienes a la mano para poderle dar vida. Y la verdad es que eso hace que este libro sea mucho más didáctico, fácil de leer, interpretar y de poder llevar a la mesa. Va a haber mucho más uso y la verdad es que no está saturado con párrafos de historias o de narrativa que a final de cuentas lo único que hace es como saturar tu mente de información que vas a necesitar en la mesa. Aquí todo es práctico. Otro detalle que me gusta mucho es cómo están organizados, les dedican lo suficiente espacio para poder nosotros comprender visualmente de qué estamos hablando, cuando una ubicación cambia y ahora ya estamos viendo otra, con algunas tablas cuando es necesario para poder sacar algún evento aleatorio, o nos hacen referencia a las tablas aleatorias ya sea de monstruos, en el manual de monstruos, o bien en el libro de reglas.
Pero también me parece genial el que te puedan dar los códigos de hexágono exactos donde vas a poder encontrar esa ubicación de la que estamos hablando. Vamos a tener aquí ahora sí que el pueblo, por ejemplo, Wrestleton, y vamos a ver todos los detalles. Pero vamos a tener una tabla de referencia donde viene el código o número de hexágono en el mapa principal para que lo podamos encontrar rápidamente. De manera que si estás avanzando con tus jugadores en el mapa y se están moviendo, vas a consultar esa tabla, te das cuenta de cómo se llama el lugar, buscas el lugar y ahí es donde vas a poder encontrar ya todos los detalles de esa ubicación. Hay un gran trabajo creativo detrás de este libro, entre cada una de sus páginas que están llenas de oro macizo para poder llevar a la mesa. Te das cuenta del mundo como tal que fue creado por estos dos visionarios, estos dos escritores y diseñadores, donde ahora sí que construyeron sus novelas gráficas. Es toda esa información, ahora sí que al alcance de tus manos, como una especie de Biblia o compendio general de su universo, y se ve ese detalle, se ve ese amor que tienen por este mundo y por los personajes que habitan en él. Muchos de estos personajes que podemos encontrar de estos mundos los hemos leído en algunas de sus novelas, nos podemos dar alguna idea. ¿Es necesario leer las novelas gráficas y todo lo demás? No, pero claramente vemos esa característica visual, lo que hace una novela gráfica traída acá. Miren, por ejemplo, esta ciudad que podemos ver está construida con una serie como de caparazones, conchas, caracoles, claramente en territorios marinos, y me gusta también que hay unas secciones muy dedicadas a las zonas del océano. No porque sean espacios en azul no va a ocurrir nada ahí. Algunos piratas están por ahí y otras hay incluso ciudades submarinas. Islas secretas, esas que no aparecen en los mapas, que pueden guardar muchos tesoros y leyendas. Después de ver una gran cantidad de personajes en cada uno de estos diferentes territorios, vamos a tener una sección bastante grande, extensa, con algunas corporaciones. Ahora sí que las diferentes facciones representadas, y esto también le hizo falta al libro de reglas principal, un catálogo de personalidades y empresas, podríamos decir, asociaciones delictivas o bien aquellas que están verdaderamente tratando de sacar a la gente adelante. Todas estas hubieran estado muy bien en el libro de reglas porque te ayudan a entender un poco el mundo, a qué le estás apostando. Puedo entender la decisión de por qué decidieron meter toda esa información mejor en un solo compendio en este libro que tenemos en las manos, en lugar de meterlo en el libro de reglas. Pero alguien que se está iniciando en el juego, no importa si es Game Master o jugador, que ahora sí que quiere meter los dos pies en el agua, con el libro de reglas no va a tener suficiente. Sí, vas a conocer las reglas, como subir tu personaje de nivel, en fin, lo básico. Pero no vas a saber nada sobre el mundo. Eso va a ser ya una exclusiva del que compre este libro de campaña. Ahora, tengo entendido que los planes a futuros de estos chicos de Exalted Funeral es seguir sacando material de Land of Vim, pero en otros mundos, y por eso este libro de campaña con todos los datos viene por separado, para no comprometerse en el libro de reglas con un mundo en específico. Vamos a ver probablemente otros libros de campañas de otra de las secciones, no los Mocklands, sino otros diferentes territorios, en un compendio muy diferente con otro tipo de asociaciones, incluso razas y clases. Otra nota, por cierto, en cuanto a creación de personaje. Cuando tú generas un personaje con el sistema de reglas básico de Land of Vim, que viene en el libro azul, el libro de reglas, también vas a encontrar información adicional aquí, dependiendo de los territorios. Cuando tú seleccionas un territorio para tu clase, para tu personaje, te va a dar la opción a agregar algunas habilidades especiales dependiendo de esta zona, y esas habilidades las vas a encontrar en este libro, el libro verde. Dicho esto, ahora sí que el mundo de campaña es una opción, ¿verdad? Tú puedes crear tus personajes y correr el sistema con el libro de reglas básico de Land of Vim y adaptarlo a cualquier mundo o libro de campaña de otros universos, Dungeons and Dragons, Castles and Crusades, Pathfinder. Prácticamente puedes tomar esos mundos, esos dioses, ahora sí que universo, y correr este sistema de reglas en esos mundos con estas clases, o adaptar esas clases a este sistema de reglas. Así es que bueno, eso hace que este libro en cierta manera sea opcional. En las últimas páginas del libro vamos a tener algunos quests especiales, es decir, como especie de aventuras un poco más detalladas. Esas, si lo vemos con un videojuego, esos quests que son los principales, las líneas de historia básicas. Y cuando empiecen los jugadores a desbloquear estas, van a suscitarse ahora sí que como cascada una serie de eventos y cambios
en algunas de estas posiciones, y aquí van a estar precisamente listados todos estos ajustes. Tenemos también como guía del mundo un calendario y las diferentes estaciones. Y les decía, las diferentes facciones que van a ser importantes en este lugar pueden fácilmente irse adaptando a las acciones, ahora sí que a lo que hacen y dejan de hacer los jugadores y los personajes conforme van avanzando sus aventuras principales, su secuencia de historia base. La idea es que los jugadores van a ir escribiendo su historia de este mundo de Land of Im, sesión con sesión, pero a final de cuentas muchos de los eventos que ellos van a poder hacer o en los que van a poder modificar la historia es como una pedrada en unas aguas de un río que lleva mucha velocidad. Sí van a ser olas definitivamente, pero difícilmente van a poder alterar el curso del agua. Tenemos aquí nuestra guía precisamente de hexágonos que les comentaba y una tabla de rumores, todos estos con unas tiradas. Fácilmente vas a poder compartirles algunos rumores que pueden enganchar a los jugadores a viajar a algunas posiciones y hacerles, digamos, participar en los eventos que se están dando en esa ubicación. Este es un gran libro de campaña. No importa si estás jugando Land of Im, ahora sí que te va a dar un mundo para poder jugar con tu sistema de rol, con un mínimo de tiempo de preparación si eres el Game Master. Y por cierto, este libro es exclusivo para el Game Master, no es apto para los ojos de los jugadores. Ellos no deben ver aquí porque se estarían spoileando todos los eventos de la historia. Sí, es muy enganchador como libro de trasfondo, es la verdad adictivo. Estás viendo una posición, te das cuenta de cómo está el misterio, cómo se está desenvolviendo algo y rápidamente quieres ir a ver adelante a esas páginas, a esa otra ubicación para ver qué elementos de historia se conectan con esto y ver si te dan una respuesta. En la gran mayoría de los casos no vas a encontrar las respuestas a estos misterios, están abiertas para que los jugadores exploren y ahora sí que las acciones de ellos vayan escribiendo esta nueva historia. Muy inmersivo, muy bueno también si quieres jugarlo en compañía de los más pequeños en casa. Con un Game Master fácilmente se puede adaptar para que sea un juego de niños, pero sí tiene también el suficiente trasfondo y temas como maduros como para que esto se vuelva una especie de Señor de los Anillos, con esa guerra de trasfondo y los intereses y malignidades que están ahí contaminando a los que son, digamos, bien intencionados, a las razas puras. Pero bueno, ahí están los elementos. Si eres un fan de esos videojuegos estilo Final Fantasy, Skyrim, Oblivion, o por el otro lado disfrutas de esa serie de Netflix de Disenchantment, que es de los creadores de Los Simpson, creo que puedes lograr fácilmente esa atmósfera de juego con este sistema de reglas, con Land of Im. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.